Mosco, bienvenido, gran amigo de todos los jóvenes. Hola, buenos días. Noveno año nos encontramos hoy miércoles 19 de agosto del 2020. Pero siempre un buen cristiano debe orar, dar gracias por ese día maravilloso que Dios cada día nos sigue bendiciendo. Y sobre todo para que nuestra familia nos sigan acompañando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y a nuestra Madre, la Virgen María, que siga intercediendo por cada uno de nosotros y que siga sobre todo como abogada nuestra, que nos proteja y cuide a nuestra familia. Amén. Entonces, para el día de hoy, miércoles, tenemos el siguiente tema: los avances industriales del siglo XIX. Quise dividir esta parte en este tema porque hablaba también avances industriales y la ciencia. Y es verdad, la otra parte de la ciencia, hay una investigación que le corresponde a ustedes, que van a realizar. Al final voy a explicar cómo va a ser esa actividad. Entonces, vamos a desarrollar nuestra clase, que son los avances industriales. Pero esos avances industriales, ¿qué fue lo que generaron también en América Latina? Recuerden que surge como revolución industrial. Y esa misma revolución industrial en Gran Bretaña. Entonces, eso se transporta a Europa y de Europa hacia América, del norte hablando. Y del norte de América viene ya hacia América Central, América del Sur, a organizarse en la parte tanto política, económica, social y cultural. Entonces, eso es lo que va a abarcar todo lo que es el avance industrial y la ciencia. Y obviamente la tecnología que ha acompañado de la ciencia, ustedes se van a sorprender, tantas cosas hay. Y si recordamos una de las clases anteriores, ¿por qué Ecuador no ocupa los primeros lugares como primer mundo, segundo mundo, sino que América todavía se la considera como el tercer mundo? Entonces vamos a analizar el por qué a veces la sociedad no descubre más la historia verdadera que nos representa nuestros propios países y sobre todo en América Latina. Entonces, para desarrollar los avances de las industrias, pero todavía esos avances no llegan a transcurrir, no llegan a pasar frontera en algunas partes, por decirlo así. Recuerden que todavía los países de América Latina buscan su propia independencia, porque todavía no hay esa calidad de educación, no hay ese tipo de política que se necesite en un país que no exista la corrupción. Entonces, un orden, un principio para establecer varios parámetros con los que respectan la organización política. Entonces, si hablamos que todavía existen esas nuevas independencias tratando de independizarse, es porque todavía existen alguna esclavitud en su propio país. No a la educación, no a la salud, etc. Entonces, todavía surge esa parte de la parte de la colonización, de uno desprenderse. Pero también consiste vencer ¿qué? Porque si decimos que todavía hay un sentido de esclavitud, porque no hay derecho para estudiar para todos. Entonces son las consecuencias que van pasando, porque en ese vencer está en cada uno de nosotros. ¿Qué venceremos nosotros? Sobre todo la pobreza. La pobreza. Ese es el factor que muchos a veces tienen un pensamiento muy equivocado. No, es que soy pobre y no puedo avanzar. No, es que mi condición es así. Entonces ponemos un pero. La misma sociedad te brinda un nuevo conocimiento. Y eso vamos a verlo más acá. Entonces las ideas filosóficas de sacarse ese pensamiento que no el sentido de pobreza, sino el sentido de que crecer, el sentido de prepararse. Entonces eso es lo que va a mencionar en cada uno de los parámetros, estos avances industriales, tecnológicos y sobre todo relacionado a la ciencia, qué es lo que va descubriendo. Entonces, esa misma inclusión
a veces no nos permite desarrollarnos. Y eso es lo que vemos. Vivimos en la misma sociedad. Tengo una mentalidad de ser pobre. ¿Por qué no decimos el pobre, la mentalidad? Es por cuando me quedo con los brazos cruzados, sino una mentalidad de crecer, buscar constantemente. Entonces, a partir de esos puntos surgen estos tipos de producción. Vamos a enfocarnos más en la parte económica. Dentro de esta industrialización, que todo, obviamente fue un gran cambio en la sociedad. Y eso fue muy bueno. Y América Latina también adopta esta parte, pero se enfoca más en los tipos de producción. ¿Cuáles son esos tipos de producción? Son tres. Los productos agropecuarios, obviamente todo relacionado a la agricultura, la ganadería, en fin, todos esos puntos. Los productos tropicales, que tienen que ver más como de las frutas, las cosechas y sobre todo qué es lo que voy a generar a futuro y qué es lo que voy a tener también. Otro de los puntos fue que mayor ganancia fue la extracción de los minerales, hablando todo en América Latina. Esos productos agropecuarios más por sus climas que va a producir. El producto tropical es la cosecha de lo que usted ha conseguido, mientras que la extracción mineral es la que más generó, en la parte hablando ingresos. ¿Cuáles fueron esos de allí? Fue en la parte de México, Perú, Ecuador, Chile. Entonces esos países fue que generaron también esta extracción de minerales. Y eso fue también que todavía seguían algunos adquiriendo esa riqueza. Entonces, pero fue bueno porque hubo mayor ganancia en la parte económica que estamos hablando. Ahora, otro de los puntos de economía mundial son 4 que establecen. Los productos manufacturados, obviamente ya viene la mano de obra, que también ya es parte de esa producción porque va creciendo capitalmente. Y el otro punto es la producción artesanal. Recuerden que en nuestro propio país aún existe la producción de los tejidos, pero ellos luchan por no desaparecer su propia identidad, su propia cultura, en fin, esas manos sobre todo artesanal se mantienen en algunos países. Entonces a partir de esta misma economía mundial, esos países de América interceden y hacen un préstamo a otros países, sobre todo en Europa. En la actualidad Ecuador todavía sigue prestando, obviamente a Estados Unidos, al Fondo Monetario Internacional, y se va endeudando. Pero eso generaba que no había esa parte así de control tan exigente como hay ahora. Entonces sí había esa parte de generar tanto dinero, esto de acá, pero había esa distribución correctamente en aquella época. Entonces, y eso es lo que llevaba también el orden. Y por eso muchos países crecían económicamente hablando. Incluso también hubo inversionistas, pero esos inversionistas no eran tanto en América, más bien venían de Europa a invertir a los países de América Latina. Y también hubo que algunos ya permanecen y han vivido y siguen viviendo en América Latina. Entonces, en la siguiente parte, para ir avanzando, vemos aquí la economía del siglo XIX. Esa misma economía va a generar cambios. Como ya hubo esto, hay una transformación de pensamiento, hay una transformación de principios, y eso lleva a expandirse, lleva a crecer. Y otra de las partes importantes es que la economía busca ya mercados mundiales, productos tropicales y oferta y demanda de productos. Y esto va generando porque los mercados de tu producto van a ser conocidos en otras partes y va a generar también producción. Y los productos tropicales, que se dijo sacar de este lado, que son las cosechas que has obtenido, y también va a ser obviamente de exportación. Y la oferta y demanda, cambio, producto allá, mi producto de acá, generan esos cambios también
y sobre todo una relación de economía internacional. Aquí es uno de los puntos que vamos a enfocarnos. La sociedad del siglo XIX. Aquí yo decía como introducción los pensamientos de cada uno que va cambiando, cambio estructural, el mercado capitalista crecer, el mercado global, el comercio global, obviamente a nivel mundial, ¿qué genera más ganancia? Buscar y proyectar más a esa ganancia. Y el élite mercantil es el desarrollo del estatus social. Entonces ahí surgen las sociedades de clase primera, clase segunda, clase tercera. No sé si se acuerdan de la película El Titanic. El Titanic, clase alta, la parte superior, clase media a la mitad del barco y clase que ya no, las más pobres abajo en los vagones. Entonces, ese tipo de clasificación existía ya en la sociedad que se iba acostumbrando y creciendo. Y sobre todo esas ideas, que es las ideas filosóficas. La sociedad económica siglo XIX se plantea como transformaciones económicas y sociales. Y esto nos lleva a ver a los países de base agropecuaria dominante a partir de los siglos XIX. Y también nos hace ver las clases sociales que surgieron, la nobleza, la media y la baja, según sus clasificaciones, que representan ahí en su historia. Y también la sociedad filosófica, su idea de la ilustración. Entonces, esta misma sociedad ya busca clasificar las clases sociales. Entonces, el tipo de sociedad en quien generó más ingresos, menos ingresos, y la parte pobre que todavía no alcanzaba en ese momento de crecimiento cultural. Y las ideas filosóficas que nos enfocan más en el contenido de la ilustración. ¿Y qué es la ilustración? Es el tipo de conocimiento o el estudio que adquirían en ese tiempo ciertas sociedades que salían de la parte oscura de ese conocimiento previo, conocimiento vago por decir, por un conocimiento de formación, un conocimiento de ir más allá a prepararse o instruirse en varios conocimientos. Sobre todo los estudios en esa época eran la historia, las matemáticas, las ciencias y la parte cartográfica, que eran las que realmente crecía. Y obviamente los pensamientos de varios filósofos y científicos que iban creciendo. Por ejemplo, en la idea evolucionista, la teoría de Charles Darwin. Entonces la evolución del hombre y el élite mercantil. Entonces todo esto surge como un pensamiento positivo, que surge el positivismo. Y esa idea filosófica es de Augusto Comte, que la sociedad necesita ilustrarse, la sociedad necesita prepararse en el estudio. Por eso es la formación que cada uno va a adquirir ese conocimiento. Obviamente, estuve en la escuela, estuve en el colegio, listo. Y muchos se quedan solo en la sección bachillerato, listo. Porque volvemos aquí, en vencer ese sentido de pobreza, de salir de esa pobreza, pero de pensamiento, pero no una pobreza de crecer. No, si obviamente mis padres no alcanzaron sus estudios, no alcanzaron profesionalizarse, como hijo, corresponde ahora salir y prepararse y continuar los estudios. Por eso es el pensamiento filosófico, salir de esa oscuridad, salir de esos conocimientos que quizás nuestros padres adquirieron y transmitieron. Pero la ilustración es el que te lleva a conocer nuevos conocimientos y de prepararte y conocer la misma sociedad, que es lo que respecta al principio. Y esa misma idea evolucionista de varios científicos, ilustrarse sobre todo con conocimiento. Muy bien, muchas gracias, bendiciones. Cualquier inquietud, duda, sugerencia, me hace saber por interno. No olviden la actividad del miércoles 19 de agosto y más la tarea que realice un collage de 10 inventos que hicieron cambio en la historia. Entonces,
Estos 10 en un collage no van a ser algunos que imprimen la hoja y ya está mi collage. No, impriman las imágenes y armen, vaya preparando bien ordenadamente. Entonces es el proceso que necesitamos. Pero no que imprima la hoja y ya está mi collage. No. Recorte, utilice, haga el proceso que se requiere. Muy bien, muchas gracias y bendiciones y nos vemos en la próxima clase.